mi amor. He venido a verte. Quiero que sepas que te amo y que estoy bien. Te esperaré, cariño. Allí donde voy no puedes venir. Sois muchos lo que me habéis contado que soñáis con un familiar fallecido, que en el sueño lo veis como cuando vivía y sabéis que murió, pero aunque al principio os sorprendéis, continuáis el sueño. Hay ocasiones que soñáis que está alegre y otras triste o preocupado. Voy a explicaros paso a paso por qué sucede cada cosa. Primero de todo, hay una cosa que debéis saber, que es básica. Soñar con familiares fallecidos es algo maravilloso, que no os asuste. Es una comunicación real que estamos teniendo con nuestro familiar mientras dormimos. Es una manera no traumática de tener un encuentro con nosotros. Pensad que pertenecemos a distintos planos, ellos no pertenecen a la tierra ya. Os voy a explicar lo que sucede mientras dormimos y soñamos. Cuando dormimos, nuestro cuerpo descansa, pero nuestro espíritu sale de él, liberándose de la materia física sin abandonar el cuerpo por completo, estando el espíritu unido a la materia. Viajamos al plano astral, donde en ocasiones conseguimos tener estas comunicaciones con nuestros seres queridos que ya partieron. Pero la comunicación no se da siempre, sino cuando el Padre lo permite, lo ve oportuno y viendo que todos estén preparados para tener este encuentro espiritual. Mientras dormimos es cuando nuestro espíritu está en libertad, asemejándose a cuando estamos muertos, porque nos encontramos en total plenitud en el mundo espiritual. Para el espíritu es el descanso después del trabajo, la recompensa a las horas de encierro que pasa en el cuerpo. Poder dejar la materia que le oprime para volver a la libertad y a la sabiduría junto a otros espíritus. Las almas más elevadas aceptan encarnar de nuevo un cuerpo humano para afrontar una nueva vida, gracias a que su espíritu puede liberarse de las bajas influencias terrenales cada vez que dormimos, y vuelven a ser ellas mismas en el plano astral, ayudándolas a otros espíritus a no caer o sucumbir en malas cosas terrenales y no degradarse. Para el espíritu, el cuerpo es como una cárcel, y al dormir entra en su mundo verdadero y se libera. Recordando lo que sabía de vidas pasadas, se le revela sucesos que aún no han acontecido o le dan consejos sobre temas presentes. Al abandonar el espíritu y la materia, se le aclaran los pensamientos, ve posibles soluciones a un problema. ¿No habéis oído nunca el dicho, lo consultaré con la almohada? Como decimos aquí, se le aclara la mente, porque no hay materia que le turbe, lo ve todo desde otra perspectiva. Cosas que te acostaste pensando que eran un trauma, al despertar no las ves igual. Amaneces renovado e incluso con un punto de vista nuevo que no habías observado de algo que te preocupaba. Por eso el descanso es muy importante para el cuerpo y para el alma. Pero aún con todo lo que nos pueden decir mientras dormimos, al despertar muchos volvemos a lo mismo de siempre. Los sueños en muchas ocasiones son el recuerdo de lo que has estado viendo mientras dormías. Otras veces se mezclan cosas que viviste, recuerdos, preocupaciones presentes, ya que estás sujeto a la materia. Y se convierten en sueños absurdos que son recuerdos incompletos, que se entremezclan y no tienen sentido. En muchas ocasiones soñamos con personas que no conocemos y es porque las estamos ayudando o son recuerdos. Soñamos situaciones en lugares donde hemos vivido o trabajado. Es interesante intentar recordar los sueños al despertar, porque mediante ellos te han hablado los espíritus para informarte de cosas venideras. Digamos que hay una serie de sueños que te indican sucesos futuros y te pueden orientar o preparar para su llegada.
Soñar con aguas limpias o claras es bueno, como es malo soñar con aguas sucias o turbias. Puede ser reflejo de la vida presente que estás viviendo o vas a vivir. Soñar con ciertos animales o insectos, cada uno es un mensaje. Uno muy común es que se te cae un diente. Pueden ser dos cosas, o muerte de alguien cercano, no tiene por qué ser un familiar, puede ser un vecino incluso. O cambio de vida, tal vez de situación laboral, un cambio. Que vas andando y encuentras dinero, billetes o monedas, eso es que algún dinero te llegará de alguna forma. O que tu situación económica va a ser buena. Si os dais cuenta, muchas veces no soñamos, o crees que no has soñado, porque no lo recuerdas. Es porque tu mente no logra recordarlo, y es cuando sueñas una mezcla de turbaciones que no ves explicación. Hay personas que recuerdan cómo suben mucho, muy rápido hasta llegar al espacio y encontrarse allí, en silencio, volando. O que vas flotando, saltando de edificio en edificio. Hay muchos sueños en donde ayudas a personas, a almas, las liberas de donde están atrapadas y la ayuda es real. Ayudas mientras duermes en forma espiritual, pero no a todos les sucede esto, deben estar más avanzados. Cuando el espíritu trabaja mientras duerme, el cuerpo al despertar puede sentirse cansado. Esto se debe a que como siguen conectados cuerpo y espíritu, la actividad de uno repercute en el otro. No sentirás que hayas descansado como otras veces que te levantas mejor. Pero lo más bonito es cuando recuerdas que has soñado con un familiar que falleció. Como he comentado, soñar con un familiar es algo maravilloso. En ocasiones se sueña con la persona al poco de morir, para aliviar la pena del familiar afligido. Pero desafortunadamente no se da siempre este hecho, ya que tienen que darse ciertos puntos. Como lo más importante, que el padre dé permiso para ello o lo vea viable, porque esa alma no esté preparada todavía. Dios manda. Lo siento por las personas que aún no han podido soñar con su ser querido, pero que no se desesperen, será cuando tenga que ser. Y será un alivio para aquellos que sufren por cómo estará su familiar. Porque si conseguimos acordarnos del sueño, veremos que el familiar nos indica cómo se encuentra y si nos pide ayuda. A veces es simplemente una visita o bien a dar un mensaje. Vamos a concretar los casos. Tenemos al familiar vestido de blanco, lleno de luz y sonriente o alegre. Vemos que sus palabras son tranquilas, se comunica mentalmente o no se comunica. Pero lo vemos bien, espléndido e incluso más joven de como lo recordábamos. Se suelen mostrar en edades donde estaban más esbeltos. Y nos suelen comunicar de forma verbal o no, que están bien, que no nos preocupemos. Haced caso, porque muchos me escribís si lo que habéis soñado es verdad o es lo que quieres pensar. No, él mismo te lo confirma que está bien, y os lo explico para que lo sepáis. Después vemos al pobre que no está bien. Te está pidiendo ayuda. Debes reconocerlo, primero por el ambiente gris y fijarte en cómo está él. Si está triste, enfadado o tiene síntomas humanos como frío, hambre, etc., no siendo acorde a su estado espiritual. Cuando un familiar se te muestra en sueños así, nos está pidiendo ayuda y algo debemos hacer. Porque está vagando por cualquier circunstancia, no ha ido donde debería haber ido y necesita luz. Yo siempre os he recomendado hacer lo que digo en el vídeo de arriba para ayudarlos. Y si no os aclaráis o aún haciéndolo os continúa pasando, al final del vídeo dejo mi correo donde os intentaré ayudar. Muchas personas creerían que fue un simple sueño, y los sueños, sueños son. A veces tenemos unas frases que se hacen populares y no concuerdan en nada con la realidad. No creáis que son simples sueños e intentad tomarlos como que de verdad os piden ayuda. No es tanto lo que hay que hacer por ellos, crean o no, que les cuesta hacerlo.
Si os pasara a vosotros, os gustaría que os ayudaran. Muchas personas creen que soñamos con ellos porque nos acordamos de ellos. Son libres de pensar lo que quieran. ¿Qué me dicen cuando soñamos con nuestro abuelo, que falleció hace 30 años? E incluso lo vemos hasta más joven. Yo llegué a soñar con mi abuela súper joven, y supe que era ella por una foto que tenía mi padre de cuando era pequeño. ¿Eso también es mi imaginación, mi subconsciente, o me acuerdo de ella? Puedo acordarme de mi abuela como la llegué a conocer, no de cómo era antes que yo naciera, ¿no creen? Soñar con una persona que está viva, sea familiar o no, también es una comunicación real. Tenéis que pensar que todos mientras dormimos, el espíritu se libera del cuerpo y está en el plano astral. ¿Por qué no os podéis juntar allí? Pues igual se da. Muchos me habéis dicho, cuando hablo contigo parece que ya nos conozcamos. ¿Quién os asegura que no? Muchos de vosotros sois muy espirituales. Aunque seamos de diferente país, puede que nos conozcamos de juntarnos en el mundo espiritual. Voy a explicar un caso que nos toca muy de cerca, y esto le ha llegado a suceder a mi mujer. Tiene un primo que es buena persona, pero como es inseguro, ha creado una coraza de orgullo y de querer dar un semblante de ser muy hombre, cuando eso es una bobada. Mi mujer es medium como yo, y le ha sucedido todos los casos que les he estado explicando. Ella en sueños ayuda mucho y tiene contactos con este primo. Donde él le llora, se abrazan y se desahoga. Cuando despiertos le cuesta hasta saludarnos. En sueños, en estado espiritual, se muestra como es en realidad y desahoga esa pena y esos miedos que tiene cuando está despierto. Mi mujer en sueños le habla, le aconseja y le regaña a veces. Qué pena que la gente no sepa estas cosas y queramos ser más humildes y demostrar nuestros sentimientos. Poned confianza en alguien que os dé paz y abra esa ventana que deje salir esa negatividad de vuestra mente. No sé si sabéis lo reconfortante que es llorar en un hombro amigo. Acabas renovado. No seáis orgullosos, ser humildes, abriros y mostrad vuestra luz interior al mundo. La persona que no suele soñar nada también va relacionado con su elevación espiritual. Menos elevación, menos actividad. Muchos espíritus están inactivos al dormir. Las pesadillas no son más que cosas que nos atormentan o asustan, las cuales usan almas de bajo nivel para atormentarnos usándose de ellas. En muchas ocasiones a personas que tienen luz, almas que necesitan ayuda acuden en sus sueños, atormentando a la persona. Se da cuando soñáis que os sujetan y no os dejan avanzar, os levantan del suelo, queréis gritar y no podéis. O empezáis a notar en el sueño que las cosas se empiezan a mover solas. Los sueños pueden ser muy diversos, pero os lo explico para que sepáis que os están pidiendo ayuda. Aunque siempre os recomiendo tener agua en casa, es fácil que tengáis estos sueños. En mi opinión es mejor estos sueños a que te ocurran sucesos estando despierto. A los que os ocurre este tipo de cosas que explico, que soñáis cosas así, que despiertos los notáis u os hablan, escribidme al correo, me lo contáis y os aconsejo. Es maravilloso cuando ves a un alma oscura que necesita ayuda como la de la imagen, y cuando le das luz y la ayudas, cómo se transforma en un alma más blanca, dándote las gracias por la ayuda dada, cambiando la apariencia de dar miedo a sentir que es buena, solo necesitaba ayuda. Veréis, en los sueños depende el familiar como sea su situación, lo podrás ver. Pero tal vez no pueda abrazarte aún, tocarte, que con el tiempo esto cambiará. O lo veis pero no os dice nada, o preguntáis y no os responde. No os tenéis que preocupar por ello,
A veces hacéis preguntas que no les permiten responder. Queremos saber de más y hay límites. Hay cosas que solo se sabrán estando allí. Os voy a contar un sueño de una suscriptora que me pareció muy bello. Me dijo así: estaba en casa de mi abuela fallecida. Algo me dijo: hoy verás a tu abuela. Así que salí por la puerta de la cocina y comencé a caminar por el monte que hay detrás. Y de pronto el cielo era otro, no había sol, pero estaba claro. Entre los árboles, a distancia, vi a mi abuela y la llamé con emoción. Yo fui donde ella estaba y me quedé a distancia. Ella me habló a la mente, no con su voz, me dijo que no me podía tocar. Le presenté a mis hijos que de pronto aparecieron como un holograma. Y ella se besó su propia muñeca 2 veces, como si los besara a ellos, ya que no los podía tocar. Le pregunté que dónde estaba, y se sonreía con paz, pero no me decía. Y le insistí 3 veces y me dijo: en donde están todas las almas. Y yo le dije: arriba con Dios, y me dijo: Dios está en todas partes. La vida no se puede vivir en oscuridad y ser un miserable. Estoy esperando para comenzarlo todo de nuevo. No morimos, todo vuelve a empezar. Y con este mensaje despertó nuestra amiga, a la que doy las gracias por permitirme contároslo. Todo aquel que desee compartir sus sueños, que los escriba en mi correo, para con vuestro permiso hacer un vídeo recopilatorio con los sueños que me envíen, para que las personas puedan ver reflejados en ellos las explicaciones dadas. Espero les haya gustado el vídeo de hoy. Felices sueños.